Bueno, ahora sí, como les estaba contando, vamos a hablar de arroz. Para eso nos va a acompañar Jean-Paul Van Brakel. Él es el director de investigaciones económicas de Fede Arroz, una de las voces más experimentadas en este tema. Con una amplia trayectoria y un profundo conocimiento del territorio, Jean-Paul nos va a presentar una conferencia que se llama Grandes Inversiones en Arroz, en donde vamos a explorar todos los avances y los desafíos y oportunidades para consolidar esta cadena productiva en la región. Muchas gracias, Florinoquía, muchas gracias, doctor Arteaga, doctor Felipe, doctora Clara, doctora Sonia, senadora, muchas gracias por siempre acompañar al sector arrocero. Eh, un saludo especial del doctor Rafael Hernández, gerente general de la Federación, que siempre está con ustedes. Hoy pues está en el llano por una razón importante, digamos que le tocó ir de urgencia ayer, entonces les mando un saludo y espero representarlo de la mejor manera en este evento. Quisiera comenzar con una premisa particular y es que la agricultura es el corazón de la economía colombiana porque genera desarrollo rural. Y solo pensando en arroz, el desarrollo rural es 5.5 billones de pesos que se generan en la economía con solo el arroz paddy verde. Y si se mira en toda la cadena hasta la comercialización, son más de 8 billones de pesos que se generan en la economía colombiana con el arroz. Imagínense todo el desarrollo rural que genera una actividad como solo el arroz y todos los demás sectores de la agricultura. Luego decimos, adicionalmente, desarrollo rural, empleo. Si vemos el empleo que se genera, digamos, Fedearroz representa a estos productores del campo, son 13.000 productores del último censo arrocero que realizamos el año pasado, y esos 13.000 productores generan un promedio más o menos cercano de 80.000 empleos directos, y con el empleo indirecto de la cadena son alrededor de 400.000 empleos adicionales. Es decir, cerca de 500.000 familias se viven de este cultivo. Entonces, sumando estas 500.000 familias más los que viven del resto de cultivos, pues se ve definitivamente desarrollo rural, empleo y lo más importante, 50 millones de colombianos comemos arroz todos los días. Arroz producido en el país. Entonces es fundamental para la seguridad alimentaria en Colombia. Entonces, aquí incluyo una frase que así tituló la revista 7 días, ya no 7 días, el artículo en el que entrevistaron al doctor Hernández este mes, que dice, primero fue el arroz y luego lo demás. ¿A qué se refería el doctor Hernández con esto? Básicamente, el arroz es un cultivo civilizador, es un cultivo que realmente es relativamente fácil de sembrar. Pues requiere alguna maquinaria, pero es un cultivo que se establece fácilmente y prepara la tierra para otros cultivos. Generalmente quienes cultivan palma, quienes cultivan plátano, quienes cultivan otros cultivos en el llano, han cultivado previamente arroz. Entonces a eso va, primero fue el arroz y luego lo demás. Y hay, de acuerdo con la UPRA, incluso mirando esto, el doctor Felipe había hecho una entrevista en el 2019 con la revista Arroz, en la que mencionó que había 1 millón de hectáreas altamente aptas para producir arroz en la Orinoquía. Y ese altamente aptas hay que verlo como un potencial. ¿Por qué? Me decía ayer el doctor Hernández, cuando él hace 40 años sabaneaba por la Orinoquía y viajaba hacia Puerto Gaitán, él dice, no había carretera, la federación le daba un Land Rover en el que andaba por la sabana y tenía que ir con un vaquiano, como dice la doctora Sonia, que le explicaba por dónde llegar, y las fincas tenían una vaca cada 10 hectáreas. No era nada productivo y las tierras no valían prácticamente nada. El día que pasaron la carretera de Villavicencio hasta Puerto Gaitán y pusieron energía eléctrica, dieron conectividad, dieron las
cualidades que requiere la tierra para volverla productiva, ya no se encuentra una finca disponible en esa zona. Todas las fincas son altamente productivas y altamente valiosas. Entonces, obviamente este 1.000.000 de hectáreas pues no se están cultivando actualmente, pero tienen un alto potencial si se genera esa ruta, esa vía que los lleve a volverlas productivas. Una vez el Estado entra y le da la vía y le da la conectividad, evidentemente los productores van a llegar y van a generarle ese valor adicional para generar el desarrollo. Veamos ahora cómo es el comportamiento del sector a nivel nacional y a nivel Orinoquía. Si ustedes ven, hace 10 años estábamos hablando de 372.000 hectáreas sembradas de arroz en el país, de las cuales 146.000 se sembraban en la Orinoquía. Hoy en día se siembran 631.000 hectáreas en Colombia y 344.000 en la Orinoquía. Es decir, el crecimiento de 250.000 hectáreas es explicado por 200.000 hectáreas en la Orinoquía. Un 80% del crecimiento del sector lo explica la Orinoquía. Esto no es un potencial, esto es una realidad. Llevamos 10 años creciendo de manera consistente, de manera permanente y con un crecimiento que ha generado empleo y ha generado desarrollo en la región. Y no solo eso, ha generado alimentación para todos los colombianos. Pasamos de 2 millones de toneladas de producción de arroz paddy verde, digamos el arroz en cáscara es un producto perecedero, es un producto que cultivan los agricultores y lo tienen que llevar rápidamente a un molino para que sea secado, porque si no este producto se daña. Y entonces este producto en verde es estas 2 millones de toneladas que se producen que se producían hace 10 años en el total nacional y que el año pasado se produjeron 3,5 millones de toneladas. Esas 3,5 millones de toneladas equivalen a 2,025,000 toneladas de arroz blanco. ¿Por qué? Porque una vez se seca el arroz, pierde algo de humedad y se le quita la cáscara, pues esa cantidad de producto que se pierde por la reducción de humedad y por la cáscara pasa de 3,5 millones a 2 millones de toneladas. En los llanos pasamos de 728,000 toneladas a 1,860,000 toneladas. Como ven, hay un alto crecimiento. Esto nos pone un desafío. Básicamente, ¿qué diferencia hay entre la producción del llano y la producción del resto del país? La producción del llano es producción de secano, quiere decir que no cuenta con distritos de riego, no cuenta con el riego suficiente para producir. Entonces depende exclusivamente de los ciclos de lluvias. Cuando una producción depende exclusivamente de los ciclos de lluvias, pues hay una cosecha estacional muy fuerte. Así, el arroz se cultiva entre los meses de marzo y mayo y se cosecha principalmente entre los meses de julio y septiembre. Así, cuando vemos los inventarios, ¿qué nos está pasando? El inventario se vuelve completamente estacional, generando un fuerte incremento de inventarios en los meses de agosto, septiembre, octubre. Cuando dicen hay excedentes de arroz en Colombia, ¿alguna vez han visto exportaciones de arroz en Colombia? No las hay. ¿Hay excedentes de arroz en Colombia? ¿Alguna vez han visto que boten el arroz a los ríos como pasa a veces con la leche? No lo hay. El excedente es temporal y eso quiero dejarlo claro, es un excedente que se genera en unos meses particulares por el ciclo de lluvia y para eso históricamente se ha hecho la política de incentivo al almacenamiento, se le ayuda un poco a los productores con el pago del costo de este almacenamiento para que se consuma en el primer semestre del siguiente año, donde como pueden ver el país es deficitario y por eso se desacumulan los inventarios. Entonces, esa es la importancia de la política pública para garantizar que los productores tengan una menor estacionalidad y esa es la razón para que haya un incentivo al almacenamiento o se establecía este tipo de políticas. ¿Qué otras políticas se pueden hacer? Ponerle riego a la Orinoquía.
poner plantas de secamiento que le permitan al productor guardar el arroz y no depender de la venta de ese producto que les digo que es perecedero y que se puede dañar en el momento de la cosecha si no se vende rápidamente y tener que venderlo a un precio por debajo de sus costos. Entonces, es tener plantas de secamiento para garantizar ese almacenamiento. ¿Qué ha hecho la federación? Porque pues no podemos decir, bueno, háganos plantas de secamiento. No, la federación también lo hace. Aquí está la planta de PORE que estableció la federación con la visión del gerente general de Fedearroz en 2015, cuando invirtió 75.000 millones de pesos para esta planta en PORE con 40.000 toneladas de capacidad. Este año le está invirtiendo 8.600 millones de pesos adicionales para que esta capacidad sean 50.000 toneladas de almacenamiento. Claro que sí. Esto es PORE Casanare, exacto. Entonces es una planta que, como pueden ver aquí, tiene los hilos para los 40.000 toneladas en esta zona, en este patio. Se van a montar 3 hilos adicionales de más de 10.500 toneladas para llegar a los 50.000 toneladas. Y en esta parte, en este lote, se están montando paneles solares para hacer la energía sostenible de la planta. Entonces, esta planta no solo es una planta moderna con capacidad de almacenamiento para el servicio de los productores, sino que adicional le da energía limpia a su producción. Entonces, digamos que tiene un área de influencia de 149.000 hectáreas, básicamente en los municipios de Yopal, Nunchía, Trinidad, y el doctor Hernández tomó la decisión de ponerlo en PORE porque pues es una zona de desarrollo importante y como pueden ver ya en el 2016 atendía a 109 productores con 31.000 toneladas, hoy en día atiende 243 productores con 46.700 toneladas de compras y esperamos seguir creciendo para darle servicio a los productores. Aquí está la planta, en la parte baja de la pantalla se ve en la carretera que va hacia Arauca, en PORE, y aquí se ven los municipios de Trinidad, San Luis y Paz de Ariporo, que son los más grandes municipios arroceros actualmente. Los cuadrados rojos son las fincas arroceras que nosotros identificamos en el Censo Nacional Arrocero. Como ven, hay otro polo de desarrollo que también se está generando hacia Arauca y, sin embargo, digamos que la planta le da esa capacidad de compra en esa zona. Entonces, esta es una de las inversiones, no es la única inversión que se ha hecho en la zona. Digamos que un gran industrial, justo después de que el doctor Hernández puso la planta de PORE, en la finca del lado montó una planta 3 veces más grande porque quería competir de manera fuerte y bienvenida a la competencia porque eso le permite crecer al sector y desarrollar. Eso exactamente es como cuando uno busca lentes en Bogotá y dice, vamos a ir a la calle 19 y todo el mundo sabe que en la calle 19, o quiero repuestos y voy al 7 de agosto. Entonces es generar un polo de desarrollo donde ese clúster agroindustrial permite tener talleres, maquinaria, tener técnicos, Entonces esto es una parte de lo que permite ese desarrollo y eso es algo de lo que la federación ha buscado al instalar esta planta, buscar también generar ese polo de desarrollo y alrededor de 20 productores arroceros han montado también plantas de secamiento alrededor de estas plantas. Entonces eso es un ordenamiento general de la producción y es un desarrollo para el país y para la zona. En Puerto López Meta tenemos esta planta que es un poco más pequeña, pero a la cual también se le invirtieron 62.000 millones de pesos para almacenar 15.500 toneladas. En esta planta iniciamos en 2018 con
4.600 toneladas con 23 productores, ya tenemos 173 productores que atienden a la planta con 24.800 toneladas almacenadas. Es una planta que también le presta servicio a los productores, no nos hemos quedado quietos, seguimos invirtiendo para que la región tenga crecimiento. Como pueden ver, aquí está la planta en Pachaquiaro y atiende todos estos productores de Puerto López. Allá en Puerto López hay más de 150 pequeños productores de menos de 50 hectáreas, principalmente en las zonas ribereñas, digamos que son productores que no solo siembran en el primer semestre, sino que también siembran en el segundo semestre en las vegas de los ríos. Entonces es una planta que se aprovecha un poco más porque permite algo más de rotación del arroz y es bien interesante el sistema como desarrolla lo que les decía, de Puerto López hacia Puerto Gaitán pues ya están toda la zona desarrollada por la vía que existe. Y seguramente de ahí de Puerto Gaitán hacia la altillanura, pues va a comenzar a generarse ese desarrollo de ese 1.000.000 de hectáreas que comentaba el doctor Felipe de potencial. Ahí va a haber ese desarrollo una vez se desarrollen las vías y se desarrolle el potencial. ¿Qué otras cosas se hacen? Porque la federación no es solo las plantas de secamiento y almacenamiento, la federación también genera investigación. La investigación en el Meta, digamos que tenemos 5 centros experimentales en todo el país, pero básicamente en la zona de Villavicencio tenemos el Centro Experimental Santa Rosa con 25 hectáreas en donde se hace el desarrollo de variedades con tolerancia, por ejemplo, a los altos suelos, a los suelos altos en aluminio y hierro, que son muy ricos en aluminio y hierro los suelos de llano. Entonces, las plantas no desarrollan las raíces a partir de esos materiales. Por eso mencionaba Fedesarrollo hace un momento que se necesitaban 10 toneladas por hectáreas de caldo de lomita para mejorar los suelos. Entonces, en este centro experimental desde 1982 se están desarrollando variedades que mejoran esa calidad del arroz para que sea un poco más tolerante a esos suelos y que sea también tolerante a una situación particular de los llanos. Y es que como no hay riego, el arroz se siembra en la época de lluvias. Y en la época de lluvias hay un grave inconveniente. Hay muchas nubes y al haber nubes no hay sol. Y si no hay sol, no hay fotosíntesis. Entonces, las plantas no pueden ser igual de productivas que en una zona donde se siembra con riego y donde hay luminosidad. Por eso nos dicen a veces, pero ¿por qué en Perú siembran y tienen 10 o 15 toneladas por hectárea? Y nosotros les decimos, pues porque siembran variedades de Fedearroz, siembran variedades nuestras, se llevaron nuestras variedades y tienen 10 y 15 toneladas por hectárea y nosotros 5. ¿Y por qué es? Pues porque no tenemos riego y no tenemos la luminosidad que nos permite sacar el mismo potencial que le permite al Perú sembrar en un desierto donde desviaron un río de la zona amazónica para llevársela a la zona de la costa que es un desierto y lo volvieron una zona altamente productiva. Entonces, y con variedades fearros. ¿Sí? Nada que hacer. Variedades que se usan en República Dominicana con las productividades de 10 toneladas, que se usan en Ecuador con productividades de 10 toneladas, en Perú con productividades, pero aquí por condiciones de falta de infraestructura no se llega a esos niveles de productividad. Entonces, un poco eso. Otra anécdota del Centro Experimental Santa Rosa. Allá se hacen análisis de fitopatología. No sé si recuerdan cuando hubo la época del COVID que habían unas máquinas PCR para evaluar el virus del COVID. Pues en ese centro experimental, porque para las plantas también se usa esta máquina PCR para el virus de la hoja blanca y otros tipos de virus, era la única máquina PCR que había en esa zona para hacer las pruebas y entonces Fedarroz prestó al Instituto de Salud para hacer las pruebas del COVID esta máquina. Entonces es muy importante la investigación y el desarrollo de esta investigación para el desarrollo de muchas actividades. Otro, la planta de semillas de Restrepo, que es la planta que surte de semillas a la región de la Orinoquía desde la Federación. Una finca de 1.000 hectáreas que tenemos para la multiplicación de estas semillas. Una finca en Agua Azul donde se está desarrollando variedades. Bueno, ahí
seccionales en Granada, Casillas, Villavicencio, Agua Azul, Yopal, puntos de servicio en Trinidad. Pues, la federación tiene una oferta de valor importante en la zona que pues ya por el tiempo no les voy a detallar mucho. Quiero hablar un poco del impacto de esto. Las variedades tienen un rendimiento de 8% mayor frente a variedades de la competencia, es decir, la federación con su investigación ha logrado unos resultados muy altos con su investigación y el aporte que le da la cuota de fomento del Fondo Nacional del Arroz, que es el 0.5% de los ingresos de cada uno de los agricultores que se invierte en esta investigación. Hay un impacto importante en seguridad alimentaria, 62% del cultivo nacional se siembra con variedades de arroz, es decir, que 25 millones de colombianos todos los días consumen arroz que fue desarrollado por investigación de FedeArroz. Bajo el programa de adopción masiva de tecnología de la Federación, no me detengo mucho, 21.3% más competitivos, se ha logrado un 42% de reducción de uso del agua, un 68% menos de gases de efecto invernadero y las plantas de secamiento y almacenamiento en el país de FedeArroz ya tienen capacidad para 100.000 toneladas de almacenamiento al servicio de los productores. ¿Qué camino seguir ya para concluir? Desde el sector público, como nos mencionaba FEDesarrollo hace un momento, necesitamos políticas públicas claras y que permitan el desarrollo, la infraestructura vial definitiva y de riego para el fomento de la inversión privada, el incentivo al almacenamiento. Necesitamos este incentivo para romper este ciclo, por lo menos mientras haya riego o hayan las capacidades de secamiento suficientes para poder guardar el arroz. Garantizar la seguridad física y jurídica en el campo. Definitivamente nos hablaban ayer varios de los gremios que se han aumentado las extorsiones, se han aumentado los problemas de seguridad y es importante garantizar esta seguridad física y jurídica en el campo y como decía igualmente FEDesarrollo, fomento a través del seguro y de los créditos que realmente la clasificación de pequeños productores y medianos productores ha sido relativamente limitante, por ejemplo en el Casanare, donde no les dan ningún tipo de crédito de fomento ni apoyo de fomento, porque las inversiones requieren mayor cantidad, dadas las distancias que requieren recorrer los productores, dados los tamaños de las fincas y las condiciones particulares, deberían tener unas mejores condiciones de crédito y seguros adaptadas más a la zona. Ya desde el sector privado, ¿qué se hace? Pues obviamente mantener la inversión en investigación para la adaptación a cambio climático, genética de nuevas variedades e híbridos y control fitosanitario. Esto se hace desde el sector privado, desde gremios como FEDEarroz y otras entidades que prestan estos servicios de investigación, más asistencia técnica, es decir, adopción masiva de tecnología que permita menores costos y mayor productividad. Desde que se inició el programa AMTEC de la Federación hace 10 años, el costo de producción de una hectárea de arroz pasó de $500 por de una hectárea, no, de una tonelada de arroz pasó de $500 a $350 el año pasado, es decir, ha sido una ganancia de productividad, mientras que Estados Unidos tenía un costo de $300 hace 10 años y actualmente está entre 350 y $400, nosotros pasamos de 500 a 350, pero no podemos competir con los subsidios de los Estados Unidos, donde el año pasado le dieron $250 millones en giros directos a los productores del gobierno norteamericano. Entonces, hay políticas de desarrollo y hay otras políticas también de subsidios que nos ponen a competir en condiciones muy diferentes. También necesitamos aplicar prácticas ambientales sostenibles. No significa crecer por crecer, crecer en las zonas donde es mejor producir y no en zonas de reserva legal, no en zonas de sabana inundable, zonas que dañen el medio ambiente. Entonces eso es importante, tener conciencia desde los productores de dónde van a sembrar y mayor capacidad de almacenamiento por parte de los productores para que tengan esa capacidad de vender en cualquier época del año. Yo les agradezco mucho por su atención y la invitación, doctora Clara, y los demás.